Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 13, parte 2 del curso Ingeniería Vial. En esta oportunidad hablaremos de diseño estructural, tanto para pavimentos rígidos como flexibles. Esta sería la última clase y estaría compuesta por lo siguiente. Como decía, primero vamos a ver todo el cálculo estructural, tanto para rígido, ¿cierto?, como para flexible, ¿cierto?, pavimentos. Pavimento rígido, partamos. Recordar algunas cosas, ¿cierto? Pensando en cómo dimensionamos y definimos los materiales, ¿cierto? En el caso del hormigón, recordemos que tenemos una losa de hormigón, ¿cierto? Una subbase granular y una subrasante. A diferencia del asfalto, ¿cierto? Recordemos que el asfalto tiene, además de la subbase, ¿cierto?, y de la subrasante, tiene una base granular, ¿ya? Entonces aquí hay una pequeña diferencia, recordar un poco eso, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que dice la fórmula, ¿cierto?, de este método AASHTO que veníamos conversando en la primera parte, ¿cierto?, de esta clase? Decíamos que está esta fórmula que es bien rara, ¿cierto? Tiene muchas cosas, ¿cierto? Y no es tan fácil, no es llegar y despejar, ¿cierto? Es bien recursiva, uno va iterando, etc. Y lo interesante aquí de esta fórmula es que lo que nosotros vamos a calcular es el valor de D, ¿cierto?, que es el espesor de la losa. Es el valor que en esta ecuación está en inches, pero que ustedes después pueden hacer la conversión, ¿cierto?, a centímetros. Entonces, ¿cuáles son las variables importantes? Bueno, lo principal es este espesor de losa, el valor D, pero también es importante la resistencia, ¿cierto?, media a la flexotracción, ¿cierto? Y es la variable R, ¿cierto? La variable también importante es C sub D, que es el coeficiente de drenaje. También el J, ¿cierto? J es el coeficiente de transferencia de carga. Pensando en estas barras de traspaso de carga, ¿cierto? Es súper importante eso. Y también están los valores, ¿cierto?, de E, ¿cierto?, que es el módulo, ¿cierto?, del hormigón, módulo elástico del hormigón. Y también está el valor K sub C, que es el módulo de reacción combinado. Y es combinado porque incluye tanto a la subrasante como a la subbase. Entonces, lo primero que nosotros vamos a explicar aquí es que lo que andamos buscando en el cálculo estructural de pavimentos rígidos es encontrar el valor del espesor de la losa, o sea, el valor de esta variable D, ¿cierto? Entonces, en general, el espesor de la subbase ya está establecido, entonces no se calcula, ¿cierto? Y lo que buscamos es ese valor D, ¿cierto? Entonces, luego de eso, entendiendo eso, nosotros tenemos que ir encontrando estas otras variables, ¿cierto? Por ejemplo, este módulo de reacción combinado. Ahora, ¿cómo se calcula este valor? Entonces, lo que uno hace es, primero tiene esta configuración de esta estructura, ¿cierto? Subrasante, subbase, granular y después losa de hormigón. Y si nosotros hiciéramos una simplificación de eso y pudiéramos decir que, imaginémonos que el suelo se comporta como si fuera un resorte, entonces tendríamos un K sub 0 y un K sub 1, ¿cierto? Un módulo de reacción tanto para la subrasante, ¿cierto?, como para la subbase granular. Y si esas dos valores de K se combinaran, formarían un K sub C. Entonces, ¿cómo se expresa eso en términos de ecuación, ¿cierto? Bueno, aparece esta primera ecuación cuando la subbase es granular, ¿cierto? Donde tenemos esa fórmula que aparece ahí, ¿cierto? Y el valor H, ¿cierto?, es el espesor de la subbase. Ahora, si tenemos una subbase cementada, aparece estas otras ecuaciones que se muestran abajo. ¿Cuál es la diferencia y la importancia? La subbase cementada es cuando se tiene un elemento rígido sobre otro elemento rígido, lo que por lo general no es tan bueno y por lo tanto no es tan usado. Imaginémonos algo para que ustedes lo puedan entender. Imaginémonos un plato de cocina, eso es para comer, ¿cierto? Imaginémonos que me paro sobre él, ¿cierto? Me paro sobre el plato de cocina. Y el plato de cocina puede ser, por ejemplo, que lo tengamos apoyado al césped, por ejemplo, como una alternativa. Imaginémonos que ese mismo plato, al yo estar apoyado, ponemos el plato, ¿cierto?, sobre una mesa. Entonces, ¿cuál de las dos alternativas va a resistir más? ¿El plato apoyado en el césped o el plato apoyado en la mesa? Entonces, para que ustedes entiendan, el plato apoyado en la mesa se parecería a esta subbase cementada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un elemento rígido sobre otro elemento rígido y por lo tanto se va a quebrar, ¿cierto? En cambio, a diferencia, cuando ustedes hacen este símil, ¿cierto?, con lo del plato, si ustedes ponen el plato en el césped va a ceder, ¿cierto? De alguna forma se va a ir deformando, la tensión se va disipando y por lo tanto no se va a romper tal vez. Entonces, o se va a romper en un tiempo posterior.
Entonces lo que busca un poco es ese símil, ¿cierto? Entonces lo que más se usa es subbase granular. Muy pocas veces se usa la subbase cementada por el comentario que mencionaba anteriormente. Entonces, bueno, ¿cómo calcular estos módulos de reacción, ¿cierto? Que aparecen en la diapositiva anterior. Entonces, hay una primera correlación, ¿cierto? Que tiene que ver con el CBR, ¿ya? Esto lo establece directamente el manual de carretera. Y tal como lo hemos explicado antes, el CBR, ¿cierto? Este ensayo, ¿cierto? Donde se va haciendo a compresión, ¿cierto? Y se va viendo cuánta penetración tiene y por tanto se puede ver qué tan compactado está este material, ¿cierto? Entonces hay una relación de cómo se puede calcular el K, ¿cierto? El valor K, este módulo de reacción, con el CBR, ¿cierto? Entonces uno hace el ensayo CBR y por lo tanto obtiene el valor K. También uno puede de alguna forma ir a las tablas, ¿cierto? Especialmente cuando son suelos granulares, ¿cierto? Y ahí uno va viendo de repente el tipo de suelo, ¿cierto? Entonces uno busca estas tablas en el manual de carretera y dependiendo un poco de la tipología de suelo, uno va a encontrar un valor K, ¿cierto? Con los CBR correspondientes. ¿Se fijan? Ahí está el suelo arenoso, bien graduado, mal graduado, si es grava, si es arena, etcétera, etcétera, etcétera. También hay unos ajustes, ¿cierto? Al valor del K, ¿cierto? El valor de este módulo de reacción y que tienen que ver con lo que está debajo, ¿cierto? de este suelo, ¿cierto? Entonces cuando hay, por ejemplo, a 3 metros por debajo del nivel de la rasante un suelo, un estrato rígido, puede ser, por ejemplo, roca o puede ser un túnel, por ejemplo, si hay algo rígido, uno lo que hace es corregir, ¿cierto? Este módulo de reacción, ¿cierto? Y también lo hace en algunos casos, también esta corrección cuando se usan terraplenes, ¿cierto? Sobre el suelo natural. ¿Ya? ¿Y cómo se hace ese ajuste del valor K? Bueno, se utiliza esta especie de ábaco. Entonces uno obtiene de alguna manera del valor del suelo natural, ¿cierto? Va entrando a este ábaco y llega entonces después a un valor de ajuste del valor K, ¿cierto? Dependiendo de la densidad del terraplén, ¿cierto? Y de otras condiciones. Entonces, pensemos ahora, por ejemplo, cómo se calcula, ¿cierto? este valor J, ¿cierto? Que es el coeficiente de traspaso de carga. Aquí es súper importante entender esto, ¿cierto? Desde el punto de vista de las transferencias de las cargas. Entonces, esta tablita del manual de carretera habla un poco de cómo ustedes van a ir eligiendo esto. Si ustedes dicen que su pavimento va a tener barras de traspaso de carga, entonces ustedes dicen sí, ¿cierto? Que es la primera pregunta, la primera columna, ¿cierto? De esta tabla. Y a partir de eso ustedes van viendo con la siguiente columna, dice si es que la berma el pavimento incluye la berma con hormigón o no. Y ahí ustedes van diciendo sí o no. ¿Por qué se incluye eso? Porque la berma, al estar hormigonada, va haciendo una colaboración, es colaborativa, ¿cierto? Va haciendo parte de la carga, ¿cierto? La carga que recibe el pavimento se va también, también lo soporta la berma, entonces es colaborativa. Entonces ustedes dicen sí o no, si incluyen una berma con hormigón, y después van viendo el tipo de la subbase, como decíamos, dependiendo un poco ahí de cuál de las dos situaciones, si es granular, si es cementada, ¿cierto? Y después una condición climática, y se fijan que el valor de J, ¿cierto? Ahí aparece de acuerdo a los largos de los paños, ¿cierto? El largo de estos paños de hormigón, ¿cierto? Entonces, y si ustedes se fijan, ¿cierto? Ahí es interesante, ¿cierto? Que los paños de hormigón, ¿cierto? Van entre 4, ¿cierto? 4,5 a 6, ¿cierto? Son los largos de los paños. Antiguamente se usaban largos de paños de 6 metros. Hoy día se reduce un poco más cercano a los 4 metros, ¿cierto? Y obviamente es importante aquí un punto, ¿cierto? El hecho de considerar una barra de traspaso de carga significa obviamente un costo adicional, ¿cierto? De construcción. Pero a su vez, ¿cierto? Yo voy a tratar de también, al tener una barra de traspaso de carga, voy a lograr tal vez disminuir un poco el espesor, ¿cierto? De este pavimento, porque de cierta forma, para que usted lo entienda, es como que yo estoy distribuyendo la carga entre dos losas, ¿cierto? En vez de una, ¿no? Tengo estas barras, ¿cierto? De traspaso de carga, ¿se entiende? Entonces es un poco interesante ahí. Y lo otro importante es que ustedes pueden ver en esta tabla que con estas barras de traspaso de carga, si ustedes se fijan, el valor de J es menor, ¿ya? Que en el caso de sin barras de traspaso de carga. Y eso se da principalmente porque en la fórmula del método ASHTO, este valor J está en el denominador, ¿cierto? Entonces ustedes
lo entienden así, ¿cierto? O sea, con barra de traspaso carga J es menor, pero como está la ecuación en el denominador, hace que el valor total sea mayor, ¿se entiende? En la ecuación, ¿ya? Ahora, bueno, vamos al coeficiente de drenaje, ¿cierto? ¿Qué es lo que es este coeficiente de drenaje? Y obviamente ahí depende de si es que el pavimento va a incluir o no drenaje longitudinal. Depende del clima, ¿cierto? Donde se encuentre, ¿cierto? Y van a haber de alguna forma unos rangos, ¿cierto? Dependiendo un poco de la cantidad del tipo de suelo, de la subrasante, ¿cierto? Y si el suelo va a ser granular o va a ser fino, ¿cierto? Y ustedes van a ir viendo un poco de eso, ¿cierto? Y entonces ahí van eligiendo en esta tabla del manual de carretera. Entonces, vamos ahora con la resistencia media a la flexotracción. Si ustedes se fijan, este ensayo ya lo hemos mencionado en otras clases, ¿cierto? Y de alguna forma tiene que ver con esta vigueta, ¿cierto? Que se carga, ¿cierto? Y se rompe abajo, ¿cierto? Y ustedes quieren ver cuánto resiste, ¿cierto? Entonces ese ensayo, ¿cierto? Te entrega este valor, ¿cierto? Y ustedes lo pueden ensayar, ¿cierto? Y lo pueden incorporar, ¿cierto? En la fórmula que les menciono, ¿cierto? Del método ASHTO, ¿cierto? Entonces, pero también, y aquí es importante, se puede también hacer una relación, ¿cierto? Con la resistencia a la compresión cilíndrica también. Y en ese caso, por ejemplo, si solo se tiene testigos, ¿cierto? Que son estas muestras cilíndricas, ¿cierto? Que se hacían, ¿cierto? Y no se tiene una vigueta, ¿cierto? Entonces se tienen estos testigos, ¿cierto? Se hacen los ensayos de compresión, ¿cierto? Y se relaciona entonces esa resistencia, ¿cierto? A la compresión cilíndrica con esta resistencia a la flexotracción. Y aquí me parece, ¿cierto? Una tabla, ¿cierto? Un poco con esa relación, ¿ya? Entonces también se puede hacer a través de esto. Y también acá también aparece la tabla del MOP, ¿cierto? Que habla de cuánto es el valor de esta flexotracción, ¿cierto? Esta resistencia, pero lo interesante acá es que es por tipo de vía, ¿cierto? Entonces habla de que yo voy a tener una resistencia mayor, ¿cierto? Para vías principales y autopistas, y una resistencia un poquito menor para caminos secundarios, ¿cierto? O sea, hay una jerarquía ahí vial que depende un poco también de este valor de la flexotracción. ¿Cuál es el módulo elástico? Este valor E. Por lo general se utilizan 29.000 megapascales, ¿cierto? Pero también está esta fórmula, ¿cierto? Que aparece ahí abajo y que depende, ¿cierto? De la resistencia a la compresión cilíndrica, ¿ya? Entonces, también la pueden ver ahí y aparece en el manual de carretera. Entonces, se fijan, vamos metiendo cada vez más variables, ¿cierto? Vamos considerándolas dentro del método ASHTO. Es importante, como lo hemos mencionado en la primera parte de la clase, de esta clase, ¿cierto? Que hablábamos de esto de la confiabilidad y variabilidad, ¿cierto? Recuerden un poco estos dos conceptos, ¿cierto? Que tienen que ver con esta incertidumbre, ¿cierto? Este factor de seguridad que yo sobredimensiono, ¿cierto? La carga que voy a esperar, ¿cierto? Entonces hay la sobredimensiono, ¿cierto? Entonces voy a tener una carga de diseño, ¿cierto? Que va a soportar esa demanda, ¿cierto? Entonces, pensando en eso un poco, por estos factores que van de la naturaleza, que no he medido, ¿cierto? En su minuto, imponderables, ¿cierto? Que aparecen, entonces yo voy a tener una confiabilidad, ¿cierto? Un Z sub R, ¿cierto? Un S sub 0, ¿cierto? Una variabilidad, ¿ya? Entonces aparece esta tabla para el caso del hormigón, ¿cierto? Ustedes se fijan que a mayor eje equivalente, ¿cierto? Mayor es la jerarquía vial y voy a tener una confiabilidad, ¿cierto? Mucho mayor, ¿cierto? Entonces se fijan, es porque yo quiero que se logre una mejor confiabilidad, ¿cierto? Para jerarquías viales mayores, ¿ya? Y no menor, ¿cierto? En la misma línea está la serviciabilidad, ¿cierto? Yo voy a elegir un valor de serviciabilidad inicial, ¿cierto? Que como parte, ¿cierto? Al inicio, ¿cierto? De la vía útil, y después va a tener una serviciabilidad final, ¿cierto? Que la incorporo, ¿cierto? Como al final de mi vida útil, ¿cierto? Entonces va a haber estos dos valores que los recomienda, ¿cierto? El manual de carretera y se ponen ahí, ¿cierto? Se incluyen dentro de la ecuación. Entonces, ¿cómo queda la estructuración, cierto? Entonces, recuerden que tenemos esta losa de hormigón, tenemos la subbase granular y tenemos la subrasante. En general, la subbase granular viene con el espesor ya definido, que son estos 15 centímetros, ¿cierto?
y nosotros tenemos que ir calculando este valor de D, ¿cierto? Es importante, como decíamos también, los largos, ¿cierto?, de estos paños. En este caso se piensa en algo así como entre 3 y 5 metros. Acá es interesante también mencionar que lo que se busca también, y la idea también, es equipararse, ¿cierto?, en términos de largo de los paños a el ancho de la pista. Entonces, para ir generando más bien un cuadrado. Que el punto de vista geométrico, un poco de vista de la resistencia, un cuadrado resiste mucho mejor que un rectángulo, ¿se fijan? Entonces uno trata de buscar que los paños sean alrededor de 3,5, que es más o menos el ancho de las pistas en general. Entonces, y es súper importante aquí también ver que en el esquema, ¿cierto?, a la derecha aparecen entonces estas barras, ¿cierto?, de traspaso de carga, ¿cierto? Y son las que sí aportan al cálculo estructural, no así las barras de amarre, ¿cierto?, que esas no aportan, ¿cierto? Y con eso un poco uno calcula este valor de D, que está en el rango siempre entre 18, ¿cierto?, y 30 centímetros, que eso es lo que más o menos se utiliza. Ahora también es necesario incorporar diseño, ¿cierto?, en las juntas. Aquí aparecen las juntas de contracción. Estas juntas, si se fijan, están un poco desplazadas, ¿cierto? Y lo que buscan un poco es evitar este conflicto que se genera cuando tenemos este efecto del alabeo. ¿Se acuerdan cuando teníamos esa diferencia de gradiente de temperatura y la losa, ¿cierto? Por esta diferencia de temperatura se levantaban los bordes, ¿cierto? Y al tener dos ruedas, ¿cierto?, en una misma losa, generaba una grieta al medio, ¿cierto? Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, como las juntas son desplazadas, no voy a tener la situación de que dos ruedas están en la misma losa, ¿se fijan? Entonces evitaría de alguna manera ese problema. Ahora, el conflicto que se da puntualmente es que obviamente en las zonas donde están estos ángulos agudos, ¿cierto?, genera una acumulación de tensiones, ¿cierto? Entonces no es muy común de repente ver este tipo de losas, ¿cierto?, en las calles, ¿cierto? Pero son soluciones, ¿cierto?, que son importantes que ustedes las consideren. También están las juntas, ¿cierto?, de expansión. Es importante también considerar eso. Entonces, y esto tiene que ver con los cambios térmicos, ¿cierto?, lo que uno de repente ve en los puentes, ¿cierto?, estas juntas de expansión. Y también las juntas de construcción. Esto es súper importante porque si ustedes tienen un pavimento diseñado que no tiene barras de traspaso de carga, pero si ustedes empiezan, por ejemplo, a hormigonar, ¿cierto?, y terminan la construcción, ¿cierto?, un día, en la tarde, por ejemplo, tienen que incluir barras de traspaso de carga, ¿cierto?, para que puedan continuar hormigonando al día siguiente, ¿se fijan? Y de esa manera pueden hacer una buena unión, ¿cierto?, de los dos paños construidos, ¿cierto?, de hormigón, ¿se entiende? Entonces, aunque no tenga todo el pavimento, todo mi diseño tenga barras de traspaso de carga, cuando estoy hormigonando y termino de hormigonar y sigo al día siguiente, antes de obviamente terminar, tengo que incluir barras de traspaso de carga para incorporar al día siguiente entonces el siguiente paño, ¿cierto? Eso es súper importante. Y bueno, y por último están estos diseños, ¿cierto?, de juntas a nivel de juntas longitudinales, que son estas barras de amarre, ¿cierto? Y que de alguna forma lo que evitan es que el pavimento se me desplace, ¿cierto?, hacia la parte lateral, ¿cierto? Entonces, busca evitar eso, obviamente, y como mencionábamos anteriormente, no aporta al cálculo estructural, ¿se entiende? Pero son súper importantes para evitar estos problemas, ¿ya? Hasta ahí estaríamos con el pavimento, ¿cierto?, rígido. Vamos al pavimento flexible. En el pavimento flexible, recordemos que el asfalto puede tener diferentes capas, ¿cierto? Capa 1, capa 2, capa 3, en el mismo pavimento de asfalto, en la capa asfáltica, ¿cierto? Y después tenemos la base granular, la subbase granular y finalmente la subrasante, ¿ya? Entonces, si fijan, la estructuración es un poco diferente respecto al pavimento rígido. Entonces, veamos, aparece la ecuación, ¿cierto?, que es, igual que en el otro caso, bien compleja, tiene varias cosas, no es llegar y despejar, tiene varias situaciones donde uno tiene que iterar, ¿cierto?, tiene que encontrar ciertos valores, como en este caso el SN, que es el que nosotros vamos a encontrar, es el número estructural, ¿se entiende? Esa es la variable que nosotros vamos a necesitar, ¿ya? Entonces, lo principal aquí va a ser justamente este SN, ¿cierto? Tenemos el módulo, ¿cierto?, el módulo resiliente, ¿cierto? Y esas son las dos grandes variables que nosotros vamos a usar, ¿cierto? Entonces, el SN, si se fijan, incluye, desde que yo me paro, por decirlo de alguna manera, en la subrasante, incluye todo lo que está arriba, ¿cierto? Es todo este
el asfalto, ¿cierto? En la base, ¿cierto? Y la subbase, ¿ya? Todo eso es lo que yo voy a considerar. A diferencia del hormigón, ¿cierto? Que yo lo que andaba buscando era el espesor de la losa, ¿cierto? De hormigón. Aquí lo que voy a buscar es el valor de SN, ¿cierto? Este valor, ¿cierto? Que necesito, que es bien empírico, ¿cierto? Que este número estructural, ¿cierto? Entonces, como decía, son esas dos cosas, principalmente el SN y el M sub R, ¿cierto? Ahora, para entender esto uno lo puede dividir de dos maneras, ¿cierto? Uno puede ver que la primera parte de la ecuación arriba es la demanda, ¿cierto? La solicitación. Y por otro lado la oferta, ¿cierto? Cómo nosotros vamos a diseñar este SN que soporte obviamente la demanda. Entonces tú quieres de alguna forma que la oferta, que es más bien este diseño, ¿cierto? Soporte, ¿cierto? La demanda, ¿cierto? Lo requerido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos a nivel de demanda, ¿cierto? Tenemos que preocuparnos principalmente del M sub R, ¿cierto? Y nosotros entonces calculamos un SN, ¿cierto? El número estructural, ¿cierto? Lo calculamos pensando, tenemos una demanda, ¿cierto? Y nosotros calculamos eso pensando en cómo la oferta va a cumplir ese valor de SN, ¿cierto? Ese valor requerido, ¿cierto? Entonces, como dice ahí, se fijan desde la subrasante hacia arriba. ¿Se fijan? Esa es la condición. Entonces vamos a calcular eso dependiendo un poco de esa demanda, ¿cierto? Entonces, y en la oferta nosotros vamos a ir viendo entonces cómo tenemos que dimensionar para lograr que de alguna manera el SN de diseño sea mayor que el SN requerido. ¿Se fijan? Y acá lo interesante, para que ustedes vayan entendiendo, que el SN se compone de varias cosas. Un valor A, que tiene que ver con todos estos coeficientes, ¿cierto? Estructurales. Un valor D, que tiene que ver con los espesores, ¿ya? Y un valor M, que tiene que ver con los coeficientes de drenaje. En el caso del asfalto, la carpeta asfáltica no tiene valores de M, no tiene coeficientes de drenaje. No así, ¿cierto? Las otras dos, ¿cierto? Que tienen que ver con la base y la subbase. Entonces, todo lo que tenga que ver con la primera parte de la ecuación del SN es la carpeta asfáltica. La segunda parte, ¿cierto? Tiene que ver con la base. Y si se fijan, la tercera parte tiene que ver con la subbase, ¿ya? O sea, todos los que tengan nomenclatura de A sub 1, por ejemplo, D sub 1, tiene que ver con el asfalto, con la carpeta asfáltica. Lo que tengan que ver con la nomenclatura de A2, ¿cierto? A D2, M2, es con respecto a la base. Y todo lo que tenga que ver con la subbase es la nomenclatura A sub 3, D sub 3, M sub 3, ¿ya? Entonces, un poco este es el esquema, ¿cierto? Del resumen del método y cómo se va haciendo, ¿cierto? Entonces, un poco lo que les decía, uno va dimensionando, ¿cierto? Para que el SN de diseño sea mayor al SN requerido. ¿Se fijan? Y uno puede tener diferentes capas asfálticas, ¿cierto? Asfalto 1, 2, 3, por ejemplo. Y hay una base granular que está ahí, ¿cierto? Y después una subbase, ¿se fijan? Y ahí está entonces la nomenclatura, ¿se fijan? Y uno va calculando un poco eso. ¿Ya? Entonces pueden haber diferentes capas. Entonces, ¿cómo calculo estos coeficientes estructurales? Bueno, a nivel de mezcla asfáltica, lo que se hace es utilizar el ensayo de Marshall, que ya lo hemos visto en otras clases, ¿cierto? En las propiedades del pavimento flexible. Y una vez que se logra esta estabilidad de Marshall, lo que se hace es ocupar, ¿cierto?, la fórmula que aparece arriba, ¿cierto?, para obtener el A sub 1, ¿cierto?, que tiene que ver con este valor. Y ahora ese A sub 1 uno después lo multiplica, ¿cierto?, por este espesor, el valor D, ¿cierto?, que corresponde al D sub 1, y obtendría entonces el número estructural asociado a las carpetas asfálticas, ¿cierto? Y así con cada una de las carpetas asfálticas que ustedes consideren, ¿ya? Ahora, en relación a la base granular, ¿cierto?, está el A sub 2, ¿cierto?, y eso tiene que ver directamente con el CBR, ¿se fijan? Y lo mismo con la subbase granular, ¿ya? Entonces hay una relación del ensayo CBR que lo establece el manual de carretera. Y así después ustedes van a calcular, como aparece al final de esta diapositiva, el valor SN de diseño. ¿Se fijan? Al ir incorporando cada una de estas partes, ¿ya? Ahora, si los coeficientes, ¿cierto?, tienen que ver con bases tratadas, esto no necesariamente se usa mucho, pero también están las fórmulas, ¿cierto?, de cómo calcular cuando las bases, ¿cierto?, tienen un tratamiento diferente. Entonces, la relación del valor de A sub 2, por ejemplo, estaría asociada con esta resistencia cilíndrica a la ruptura, ¿cierto? Entonces se hacen estos ensayos de compresión, ¿cierto? Y ahí entonces está algunas cosas, ¿cierto? Cuando están tratadas con cemento, ¿cierto?, o con asfalto, estas capas,
uno puede ir diferenciando, ¿cierto? Un valor de A2 para el cemento arriba, ¿cierto? Y una 2 de asfalto abajo, ¿cierto? Y de nuevo, lo incorporo dentro de eso en la ecuación de SN de diseño y así me va a entregar el valor del número estructural de diseño. También yo me puedo ir directo a las tablas del manual de carretera, ¿cierto? Si se fijan aquí aparece en la primera columna, ¿cierto? El tipo de la capa en sí misma, ¿cierto? ¿A qué capa me estoy refiriendo? La siguiente columna habla un poco de algunas características de esa capa y por último este coeficiente estructural, el valor del A, ¿cierto? A1, A2, A3, etc. Entonces si se fijan, acá estamos hablando, claro, siempre recuerden que la base granular, ¿cierto? Yo exijo un CBR mayor a 80, ¿cierto? De 80 para arriba. En cambio la subbase es un poquito menor el CBR, ¿cierto? Un 40 para arriba, ¿cierto? Entonces, y así yo voy a ir eligiendo entonces dependiendo en qué capa estoy. Si estoy en la capa de asfalto, ¿cierto? Puede ser la parte más superficial o en la capa de asfalto, ¿cierto? Intermedia, voy a encontrar un coeficiente estructural distinto, ¿cierto? Entonces ahí ustedes pueden usar también esta tabla para llegar y incorporarlo en la fórmula del número estructural. ¿Ya? Entonces, bueno, y también habla este método AASHTO para asfalto, habla también del coeficiente de drenaje. ¿Ya? El coeficiente de drenaje, como dice ahí, relaciona la calidad del drenaje, ¿cierto? Con la capacidad de una base o subbase saturada. Y la idea es que pueda drenar al menos, ¿cierto? El 50% de las aguas, ¿cierto? Entonces ahí va a ir un poco, y obviamente depende el drenaje, ¿cierto? La permeabilidad, ¿cierto? Los sistemas de drenaje que existan, la pendiente y otras condiciones, ¿se fijan? También es súper importante el clima del lugar, la región del país donde vamos a instalar nuestro pavimento, ¿cierto? Entonces es muy importante eso y obviamente las características del suelo. Ustedes si se van al manual de carretera van a encontrar esta tabla, ¿cierto? Que habla de cuál es el coeficiente de drenaje, ¿cierto? Por capa, este M sub I. Y si ustedes ven es por región, ¿cierto? Ustedes van a asociar esa región por la cantidad de precipitaciones que hay en esa región y en base a la cantidad de finos, ¿cierto? O sea, hasta 10% fino o más de 10% fino va a haber ahí una condición de M sub I que hay que elegir, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ir eligiendo ese valor directamente de esta tabla, ¿se fijan? Y así van llenando la ecuación. Ahora veamos un ejemplo. ¿Qué pasaría si tenemos esta estructura, ¿cierto? Imaginémonos que el valor del M, ¿cierto? Es 1, ¿ya? Tanto para para cada una de las bases, ¿cierto? Para la base granular y la subbase. Imaginemos que vale 1. Ahora la pregunta que yo le haría a ustedes es ¿cuál es el número estructural? ¿Cómo yo podría calcular ese valor de SN? Lo primero que podríamos hacer es directamente pensar en esta ecuación, ¿cierto? Que aparece ahí, y yo tengo que llenarla, ¿cierto? Tengo que ver cómo poder calcular ese SN de diseño. Entonces iría directamente entonces a la tabla, ¿cierto? Y utilizaría los valores que dice la tabla, por ejemplo. Entonces, en este caso, el asfalto tendría solamente dos capas, ¿cierto? Una capa superficial y una capa intermedia. Entonces tengo el valor de el A11, ¿cierto? Sería, por ejemplo, 0,43, porque estaría en el concreto asfalto de superficie, ¿se fijan? Entonces incorporo en la tabla ese valor ahí y lo multiplico por el espesor, ¿cierto? En este caso sería 5, ¿se fijan? Y así con respecto a la otra, ¿se fijan? En la capa intermedia, ¿cierto? De asfalto sería 0,41, ¿cierto? El valor de A12 y lo multiplico por el espesor de 8. ¿Se fijan? En el caso de la base, ¿cierto? Y la subbase, se fijan, son las primeras dos filas de la tabla, ¿cierto? Y los multiplico por los correspondientes, ¿cierto? Espesores. ¿Se fijan? Entonces es súper interesante, súper directo, ¿se fijan? Y de esa manera ustedes pueden ir calculando directamente el SN. ¿Ya? Ahora, hay algo interesante que también explica el método AASHTO, es que hay que hacer verificaciones por capas en el asfalto. Y, por ejemplo, si ustedes tienen estas dos estructuras, ¿cierto? Uno diseña, ¿cierto? De alguna manera esta oferta, ¿cierto? Uno hace un cálculo, ¿cierto? De diseño, ¿cierto? Imaginemos que tengamos estas dos estructuras, la de la izquierda y la derecha. Si ustedes se fijan, puede dar una situación donde el valor SN diera el mismo, ¿ya? Porque podría cumplirse esa condición, ¿cierto? Y estaríamos ok, ¿cierto? Con el método AASHTO, ¿se fijan? Pero ojo con una cosa, o sea, es súper importante pensar que no porque tenga un mismo valor de SN voy a tener un mismo comportamiento estructural del pavimento. Entonces, en ese caso,
Ahí dice, por ejemplo, capas delgadas, ¿cierto? Asfalto pueden fallar, o bien pueden fallar la base y después, bueno, la subbase granular pueden fallar, porque no es lo mismo, ¿se fijan? Tener capas delgaditas de asfalto, yo puedo decir, me ahorro las otras capas intermedias de asfalto y ensancho las capas de la capa base, la base y la subbase. Pero eso sería algo que no sería bueno desde el punto de vista estructural, ¿cierto? Lo más probable es que falle el pavimento si tengo una situación como la de la derecha, ¿cierto? Lo ideal es tener situaciones más como la de la izquierda, ¿se fijan? Y para corroborar eso, lo que hace el método es decir que usted tiene que hacer un doble chequeo. Primero, tiene que hacer un chequeo, que es lo que estábamos hablando antes. Yo me paro de alguna forma, por decirlo así, en la subrasante, ¿cierto? Y calculo el SN total, como lo hemos mencionado anteriormente. Pero también yo después tengo que hacer un chequeo donde me paro, ¿cierto?, en la base granular. Y hago un chequeo del SN asfalto, ¿cierto? ¿Se fijan? Entonces hago un doble chequeo, ¿ya? Para evitar eso, ¿se fijan? Y de esa forma entonces cambia mi módulo resiliente, ¿cierto? Que en vez de yo usar el módulo resiliente de la subrasante, aquí estoy usando el módulo resiliente de la base, ¿se fijan? Cambia eso y hago un doble chequeo, ¿ya? Entonces ahí cambia ese módulo, como decíamos, el módulo el módulo resiliente, ¿cierto? Entonces cambia ese valor y voy chequeando para corroborar esa situación, ¿ya? Entonces, y también hay un chequeo por temperatura, ¿ya? El método AASHTO establece que es importante, y aquí también lo explica el manual de carretera, ¿cierto?, que propone un SN mínimo, ¿cierto?, para las capas de asfalto como función de la temperatura media anual ponderada del aire, ¿ya? Y esto obviamente va a depender de la región donde uno esté, ¿cierto?, de la ciudad donde uno esté. Entonces lo que uno calcula, ¿cierto?, es esta temperatura media mensual, ¿cierto?, pero lo pondera al año, ¿cierto?, y hace el cálculo con esta fórmula que aparece ahí. Entonces uno va a encontrar ese valor, ¿cierto?, de esta temperatura, ¿cierto?, y de esa manera va a ir calculando, ¿cierto?, y con ese valor, ¿cierto?, uno después entra a las tablas correspondientes, ¿cierto?, que establece también el manual de carretera, y entonces corrige, ¿cierto?, de alguna manera verifica, ¿cierto? Entonces las tablas son las siguientes, que depende, como les decía, la ciudad, etcétera. Uno va a calcular esto por cada mes, ¿se fijan? Cada mes va a tener una temperatura media, ¿cierto?, mensual, anual, y uno después va calculando ese W, ¿cierto?, factor de ponderación que está ahí, y va obteniendo el valor total, ¿cierto?, que aparece abajo, que es el promedio, ¿cierto? Y aparece este valor TMAPA, ¿cierto?, la temperatura media anual ponderada del aire, ¿cierto? Y ese valor después uno, entonces, teniéndose ese valor de esa temperatura, uno entra con esa temperatura a estos gráficos, ¿cierto?, estos abacos que aparecen acá. Entonces, a través del eje horizontal, que son los ejes equivalentes, uno lo asociaría con el módulo resiliente, que aparece en estas curvas diagonales, ¿cierto?, que están en megapascales, ¿cierto? Y después asocia entonces a ese módulo resiliente, asocia en el eje vertical el número estructural correspondiente, ¿se fijan? Y eso es, por ejemplo, en este caso es para esta temperatura que nos da de 6 grados, ¿cierto?, en el cálculo anterior, pero también está, si tuviéramos una temperatura que nos da de 14, en el cálculo, si hubiese dado 14, tendríamos este tipo de ábaco, donde usaríamos, de la misma manera usaríamos el ábaco, ¿cierto?, partiendo por los ejes equivalentes, ¿cierto?, y llegaríamos al número estructural. Y si tuviéramos una temperatura mayor, como 19 grados, también usaríamos de nuevo estos abacos y utilizaríamos de la misma manera para poder calcular el número estructural. ¿Se fijan? Esto está explicado también en el manual de carretera. Finalmente también estableceríamos la serviciabilidad, ¿cierto? Una serviciabilidad inicial y una final. ¿Se fijan? Y de esa manera, después de eso, podríamos encontrar entonces este valor, ¿cierto?, de que el SN de diseño, ¿cierto?, sea mayor, ¿cierto?, que el SN requerido. ¿Se fijan? Bueno, esa sería la clase de diseño estructural. Más detalle lo pueden buscar también en el manual de carreteras, y queremos agradecer también a Esteban Pérez, que nos ayudó con el material bibliográfico. Espero que les haya gustado todo lo que hemos explicado en este curso, espero que les sirva, y cualquier duda me pueden escribir al mail. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.